Lorenzo Ramírez, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Bueno, intentando discernir este entorno de camino a la paz, ¿no? En lugar del camino a la perdición de la película, el Buenas camino a la noticias, paz. hombre. Buenas noticias. Con el año que llevamos, la verdad es que se vayan pues introduciendo algunos elementos para reducir tensión, yo creo que es positivo. Aunque a los amigos de lo ajeno y a todos aquellos que viven de la incertidumbre y viven sobre todo de la zozobra, pues en estos momentos supongo que tendrán algún tipo de preocupación, pero yo creo que son buenas noticias. El año empezó pues realmente muy torcido. En cuanto Trump toma posesión e inicia su batalla arancelaria, genera mucha zozobra bursátil, genera mucha incertidumbre, genera pánico, como hemos contado aquí, y ahora pues parece que estamos en un periodo más tranquilo de cara a ese verano, aunque pues siga habiendo problemas evidentes, estructurales, algunos coyunturales y algunos que pues tienen una solución más complicada, ¿no? Pero bueno, el hecho de que siempre haya acuerdos yo creo que es positivo. Relación o claves de ese acuerdo entre China... Bueno, espera, Lorenzo, si me esperas 2 segundos, está llegando el Air Force One. Sí, claro. Arabia Venga. Saudí, y hablamos de las claves del acuerdo entre el China... El Air Force One de Qatar. El Air Force One de Qatar. De Qatar. Saben que además se han levantado las sanciones de China esta noche alrededor de Boeing o de esa paralización que se produjo hace un mes, de tal manera que también el sector aéreo está viviendo cambios importantes. Donald Trump está ahí, lo tienen en imagen, aterrizando en Arabia Saudí. Ya está Besen, que la acabamos de escuchar hace nada, unos minutos alrededor de la guerra comercial sobre todo, y está llegando en su primer viaje al extranjero, al igual que hizo en la primera legislatura Donald Trump. En su primera administración viajó a Arabia Saudí. Ahí tienen a Donald Trump llegando a Riad, llegando a Arabia Saudí. No sabemos si ese Air Force One volará posteriormente a Turquía. Se espera que sí. Se espera que llegue o que vuele de Arabia Saudí a Turquía. Donald Trump aterrizando en Arabia Saudí. Están viendo las imágenes de Riad. Ya ha pasado ahí el Air Force One. Estamos ahora a la espera de que descienda del Air Force One Donald Trump. Vamos a ver si nos muestran ahí la pericia del cámara, a lo que le dejan ver. Ahí está llegando el Air Force One en un viaje histórico también, sobre todo en lo económico. Vamos a ver cuántos billones de dólares, con B, europeos, billones de dólares mueve esta visita de Donald Trump. Ahí ven el Air Force One, con lo que puede el cámara hacer, ¿no? Con el tiro de cámara que le han dejado, ahí al lado de 28 columnas. Pero ahí está, ahora está girando el Air Force One, está llegando a Arabia Saudí en unos días de distensión, como decía Lorenzo Ramírez, en unos días de buenas noticias que no se habían vivido desde el principio de año y que han sido un festival para el mercado y que se esperan completar, ¿no? Tanto en lo económico, en Arabia Saudí, como en lo geopolítico, alrededor de la fotografía de los acuerdos en Turquía, los posibles acuerdos para llegar al final de la guerra en Ucrania. Enseguida vemos bajar también a Donald Trump en esas imágenes. Lorenzo Ramírez, hablábamos alrededor de las claves del acuerdo, ¿no? Gran democracia Arabia Saudí, ¿no? A todo esto. Gran democracia Arabia Saudí. Esto me recuerda a lo que decía Liz Truss. ¿Tú te acuerdas de Liz Truss cuando era la Premier británica? Y en el Parlamento había un momento en el que le estaban interpelando y le decían: oiga, ¿por qué pone usted diferencias entre los estados si unos son democráticos y otros no son democráticos, cuando nosotros tenemos pactos desde hace mucho tiempo con países no democráticos como Arabia Saudí? Y entonces Liz Truss dijo: ya, pero es que Arabia Saudí es de los nuestros. Es decir, es una dictadura, pero es de las nuestras, ¿no? Desde luego que había que normalizar unas relaciones que con Biden se habían roto completamente. Recordemos que Mohammed bin Salman dejó de atender las llamadas de la Casa Blanca. La Casa Blanca no podía comunicarse con Arabia Saudí. Es verdad que cuando llega Biden lo hace ya pues cuestionando precisamente esos derechos y libertades en Arabia Saudí, que brillan por su ausencia, con aquel, recordando el incidente, bueno, el incidente, ¿no? El asesinato, secuestro y asesinato de Khashoggi. Luego, posteriormente, intentó pues templar gaitas, sobre todo para que Arabia Saudí hiciera lo que ha hecho ahora, ¿no? Que es abrir esa espita del mercado petrolero. Con Biden no lo hizo, con Trump sí lo hace, y lo que está sucediendo en el mercado petrolero también tiene mucho que ver con ese pacto o con esa posibilidad de acuerdo entre Rusia
Rusia, Estados Unidos, Ucrania, tiene que ver con esas negociaciones a varias bandas que se han puesto en marcha, pues sobre todo tras el cambio de inquilino del despacho Oval. Por eso este viaje es tan importante. Recordemos también que normalmente los presidentes de Estados Unidos el primer viaje internacional lo hacen a Arabia Saudí. Trump ha tardado un poquito más, han pasado más de 100 días para hacer este viaje. La decisión de abrir los grifos del petróleo presionando los precios a la baja, tomado por la cúpula del cártel de la OPEP Plus, la toman Arabia Saudí y Rusia en connivencia con Estados Unidos, países que no solo Arabia Saudí sino también Rusia tras la etapa de Biden pues vuelven a sentarse con Estados Unidos para llegar a acuerdos globales que van mucho más allá de Ucrania o incluso el tema energético. Un precio del barril bajo permite alejar o reducir, ¿no?, tensiones también inflacionistas y con ello pues ir sentando bases para que la Reserva Federal pueda bajar tipos de interés, ese deseo, esa aspiración que busca la Casa Blanca de forma abierta, y así pues poder también reducir los costes de financiación de familias, de empresas y del propio Tesoro de Estados Unidos, que no olvidemos que tiene un coste anual en intereses de 1,2 billones de dólares, superando el presupuesto de la industria militar, y luego pues esos famosos vencimientos de deuda que se producen este año con esos 10 billones de dólares casi que hay que refinanciar porque evidentemente no se pueden pagar, ¿no? Por cortesía de una Janet Yellen que le dejó la bomba de relojería con todo el papel que sacó al mercado en la etapa del COVID, ayudada también por una Reserva Federal que creó de la nada la mayor cantidad de dólares de la historia. En aquel momento la inflación no era un problema, aunque luego les explotó en toda la cara, ¿no? Entonces, bueno, pues respecto al tema del petróleo o los acuerdos que puede llegar Trump, primero compras directas, que también ha anunciado Mohammed bin Salman que firmarán un documento, pero aquí el juego del petróleo, pues Trump le va a dejar claro a Arabia Saudí y por ende también a Rusia, aunque no esté allí presente, pero al final Arabia Saudí ha sido el país intermediario en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, le va a dejar claro que hasta $60 la industria del fracking estadounidense puede sostenerse por debajo de los $60 el barril. Ya correrían peligro muchas explotaciones de fracking, del shale oil, del gas y del petróleo de esquisto, que es el pilar sobre el que se ha edificado en los últimos años esa autosuficiencia petrolera estadounidense. Es verdad que hay yacimientos que por debajo de los $50, incluso en el entorno de los 40-45 podrían seguir extrayendo, pero aquí el problema no es tanto seguir extrayendo, sino hacer nuevas prospecciones, hacer inversiones en nuevos yacimientos donde se sabe ya que hay petróleo, pero que con estos niveles de precios pues no se van a hacer, ¿no? Entonces, claro, ese juego es un juego peligroso porque al final estás jugando también no solo con la oferta, sino con las posibilidades de demanda. Veremos lo que sucede también en el caso de China y de Estados Unidos. Hay un acuerdo comercial, pues esos peligros o esos riesgos sobre la recesión también podrían alejarse y podrían permitir también, ¿no?, que por el lado de la demanda pues hubiera una presión sobre el precio del barril que en el futuro pues pudiera sostener este mercado que sigue siendo imprescindible, por mucho que nos cuenten cuentos sobre el net zero y la descarbonización total y todas esas elementos de propaganda, iba a decir patochadas, pero es que básicamente es lo que son. Dos tercios de la energía mundial primaria depende de los hidrocarburos y eso no va a cambiar. Y luego el papel de Arabia Saudí como garante del dólar. No olvidemos que desde el fin del patrón oro, dólar en 1971, pues el pacto al que llega Estados Unidos es con Arabia Saudí para que a través de esos petrodólares, a través de esa moneda en la que se hicieran las transacciones petroleras, que sería el dólar, pues poder seguir manteniendo un estatus del billete verde que, bueno, pues ahora mismo también no es que esté en peligro, pero sí está en medio de un debate, sobre todo por el proceso de desdolarización, ¿no? Fíjate cuántas cosas hemos mencionado y lo importante que es ese viaje de Donald Trump a Arabia Saudí. China-Estados Unidos ha sido la destensión fundamental para el mercado. Ha dicho Besen hace unos minutos en el foro de Arabia Saudí económico que era prácticamente un embargo y que iba a desacoplar las economías. Es decir, han llegado al precipicio, se han acercado, se han asomado, han tocado incluso un poco ahí la montaña del precipicio por fuera para ver qué tal estaba. Y ahora lo que tenemos es una sensación de euforia porque no están locos todos, que es lo que ahora mismo empieza a verse del pasado, ¿no?, con ese aumento hasta el 145%. ¿Cuáles son las claves del acuerdo, Lorenzo? Bueno, al final ha ocurrido un poco lo inevitable, ¿no? Ya sabes que yo desde el minuto uno he defendido que este era el único final que podía tener el pulso lanzado por Donald Trump, un pulso que parece tocar a su fin, al menos en este arranque del segundo mandato de Trump. Esto no quiere decir que no vaya a haber peleas comerciales monetarias, pero bueno, este primer asalto
y casi el primer combate habría terminado. Las presiones de los grandes distribuidores comerciales minoristas norteamericanos, las cadenas de supermercados, las cadenas de bricolaje, las cadenas textiles, han sido la gota que ha colmado el vaso. A Trump le llamaban bancos prácticamente todos los días. Esa reunión que tuvo con estos representantes del comercio minorista que amenazaron directamente con estantes vacíos, en un contexto en el que además las tensiones en la deuda pública pues han obligado a Scott Bessent, ahora le mencionaba, secretario del Tesoro, a claudicar en su intento no solo de pelear con China en una guerra comercial y sobre todo monetaria, sino en su plan para arrinconar al país asiático, obligando al resto de países a que cortaran lazos con el que es, no podemos olvidarlo, la mayor potencia exportadora del planeta. Ahora Scott Bessent se rasga las vestiduras después de asistir, por cierto, a una cumbre bancaria que se produjo hace 2 semanas, en la que les dijo a todos tranquilos que vamos a acabar con esto, vamos a acabar con esta guerra. Hombre, Bessent es uno de los grandes responsables de ello. Bessent entrega un documento a Donald Trump el pasado 9 de abril en el que le pide o le recomienda que utilice la pausa arancelaria con el resto de países para pedirles o exigirles que dejen de hacer negocios con China, ¿no? Y luego el tema de la necesidad que tienen uno del otro, que esto es algo que yo entiendo que con tanto ruido político pues muchas veces se pierde de vista, pero es lo fundamental. Es decir, China es el mayor exportador del planeta porque los demás les compramos. Y le compramos sin que nadie nos ponga una pistola en la cabeza. Los primeros, los hogares y las empresas estadounidenses, que son sus mayores clientes. Podemos estar más o menos de acuerdo en si es bueno sacrificar parte de nuestra soberanía, vamos a decirlo así, ¿no?, productiva o industrial para cederla a un tercero, pero podemos estar debatiendo mucho tiempo sobre ello, pero es que es la realidad, es lo que hay. Esto no quiere decir que China no tenga nada que perder, por otra parte, porque también se tienden a relatos completamente tendenciosos y maniqueos. Claro que tiene que perder, su industria manufacturera también se ve afectada, pero tiene menos que perder que Estados Unidos. Es un escenario para el que Pekín llevaba preparándose desde hacía mucho tiempo, consciente de que era necesario diversificar sus exportaciones para no perder tanto de lo que algunos consideran su némesis norteamericana. Y fíjate que justo cuando se anuncia la semana pasada que se iban a producir esas conversaciones en Ginebra, que han dado lugar a ese acuerdo plasmado en el día de ayer, pues el Banco Central chino, ¿qué hizo? Pues aprovechar para lanzar medidas de expansión monetaria con inyecciones de liquidez y un recorte de tipos para el cual tiene margen. ¿Por qué? Porque no tiene un problema inflacionario. Y aquí está una de las claves de esta pelea, porque China, por mucho que se nos haya dicho lo contrario, no quiere devaluar el yuan. Lo ha estado devaluando durante muchos años, pero ahora no quiere devaluar el yuan. Está relativamente cómoda con el tipo de cambio respecto al dólar actual. Porque si lo devaluara, ¿qué sucedería? Que provocaría inflación, que generaría problemas de primer mundo, vamos a decirlo así, en una economía ya endeudada, y sería un obstáculo para su objetivo de potenciar su divisa, no como moneda de reserva global, porque esto tampoco se entiende muy bien. China no quiere el yuan como moneda de reserva. China quiere el yuan como un actor más relevante en materia de transacciones comerciales, que no es lo mismo. Sobre todo con los países de la alianza BRICS, que es una estrategia que paradójicamente beneficia también a la Casa Blanca. Aquí se encuentran, porque ¿cuál es el objetivo de la Casa Blanca con respecto a la divisa? Devaluar el dólar. Y esto lo ha logrado parcialmente, gracias a que el Banco Central de China está vendiendo dólares que recibe de sus exportaciones a Estados Unidos. ¿Pero por qué vende dólares? ¿Para castigar a Estados Unidos? No. Vende dólares para comprar yuanes y así mantener ese tipo de cambio del yuan. Algo que también están haciendo muchas empresas exportadoras del gigante asiático. ¿Qué consigue con esto China? Pues evitar inflación, tener margen para bajar tipos de interés si es necesario. Y además no es visto, o esto es visto, perdón, con buenos ojos por el propio Tesoro norteamericano, que está encantado. Unos dólares que llegan a China de la mano también de la industria militar, que necesita, de la industria militar de Estados Unidos, que necesita insumos del gigante asiático para mantener esa maquinaria productora, tal como sucede en otros muchos sectores económicos, ¿no? Tecnología, etcétera, etcétera. Por eso, algunos llevamos tiempo defendiendo que más allá de los fuegos de artificio y de las puestas en escena y de las declaraciones altisonantes, sobre todo por parte de Estados Unidos, porque Xi Jinping no dice esta boca es mía, ambos países están condenados a entenderse porque es el país que más compra fuera y necesita el país que más vende fuera. Y ninguno de ellos quiere cambiar ese estatus. Porque esto se nos está planteando como una especie de guerra fratricida o guerra hasta la muerte. No, señor. Trump tampoco. Trump sabe que el precio que debe pagar un país por tener la moneda de reserva, y Bessent sobre todo lo sabe, es tener un déficit comercial permanente. Si tú tienes la moneda de reserva, tienes que suministrar tu divisa al exterior. ¿Y esto cómo lo haces? Pues comprando fuera.
Este es el dilema o la paradoja de Triffin, ¿no? Es evidente. Y China no tiene ningún interés en ello. China quiere mantener superávits comerciales. Al mismo tiempo, insisto, que posiciona su divisa, sobre todo en esos países de la nueva ruta de la seda, en esos países del entorno BRICS, como una moneda de referencia en las transacciones regionales de manera alternativa al dólar. No quiere expulsar al dólar porque China utiliza el dólar. Y luego, al final, que esto también es muy importante, hay un acuerdo para que Trump, bueno, pues no pase a la historia o no le hagan la fotografía, como dices tú muchas veces, o no aparezca públicamente como un perdedor. Porque China le ofrece a Trump la salida que pedía, dando el visto bueno a esa tasa arancelaria del 30%. Hay mucha gente que no entiende, dice, bueno, pero ¿y por qué es el 10% para las compras procedentes de Estados Unidos y Estados Unidos mantiene ese 30% a China? Pues para que así la Casa Blanca pueda presentar a sus aliados, a los países con los que está negociando, un relato en el cual evita admitir que ha tenido que hincar la rodilla. Trump no tiene el tiempo del que dispone Xi Jinping por una sencilla cuestión, porque en China no hay democracia. Entonces aquí, cuando el Partido Demócrata pretende aprovechar los problemas económicos y el fantasma de la recesión para sacar tajada en las elecciones de midterm, cuando existe el fantasma del desabastecimiento en los supermercados, cuando ves que los intereses de la deuda pública no bajan y que se mantienen en ese 4,3, 4,5%, pues te estás asfixiando y tienes un reloj todos los días que estás mirando y va pasando el tiempo y tienes que claudicar. Y es así. Y esto va a seguir siendo así en el futuro. ¿Ha sido un error por parte de Trump? ¿O ha sido una estrategia para ahora presentar un acuerdo que siente las bases de un reset, de un reinicio, que es la palabra que ha utilizado Trump, que también destacaba la agencia Bloomberg y medios rusos, por cierto, esta mañana? Bueno, pues lo iremos viendo, ¿no? Yo creo que al final es una buena noticia, aunque Europa, pues como siempre decimos, queda fuera de toda esta película, y por lo menos pues tendremos la oportunidad de seguir manteniendo a China como socio comercial, porque si no tuviéramos a China como socio comercial, nuestra inflación sí que se iría por las nubes, José Antonio. El momento fundamental es el jueves. Putin va, no va, Trump va, no va, Zelensky va seguro, pero estamos viendo un cambio de la fotografía, ¿no? Está diciendo Ucrania, está diciendo Zelensky, bueno, pero no confirma, bueno, pero si el que tendió la mano para la reunión del jueves es Putin, el sábado Claro. a la 1 de la madrugada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo nos acercamos al final? ¿Ves riesgo de que salte por los aires todo? Hombre, yo el riesgo lo veo desde el minuto 1 de que salte todo por los aires, entre otras cosas porque está ahí Zelensky, ¿no? Y ha demostrado en más de una ocasión que es capaz de hacerlo todo saltar por los aires. Recordemos aquella visita a la Casa Blanca, que, bueno, pues evidentemente, por mucho que fuera una especie de circo, como yo conté aquí, y una también, pues un intento, ¿no?, de generar un discurso, y que aprovechó la Casa Blanca para mostrar que Zelensky, pues es una persona que bueno, pues tiene un cierto desequilibrio, vamos a dejarlo así. Claro, al final es una creación del propio Estados Unidos, pues yo siempre creo que hay riesgo, ¿no? Si tanto Estados Unidos como China quieren rebajar esa tensión en el conflicto comercial y monetario, pues lo que ha hecho Putin es sumarse contra todo pronóstico. Porque claro, ¿qué era lo que decía Putin hasta ahora? Decía, miren, nosotros podemos negociar lo que ustedes quieran, pero con Zelensky no. Zelensky no es legítimo. Zelensky no es el legítimo presidente ucraniano, se ha negado a celebrar elecciones, usando para ello la ley marcial, y en todo caso nosotros negociaremos con el presidente del Parlamento, con el presidente de la Rada. Y ahora, de repente, coincidiendo con todo esto, el ruso presenta una propuesta para celebrar esas conversaciones ese 15 de mayo, ese jueves, ¿no?, en Estambul. Ciudad que ya fue la sede de las negociaciones que alumbraron la paz en marzo del año 2022. Porque esto alguno a lo mejor se ha olvidado. Es decir, la guerra de Ucrania podía haber durado un mes y medio solo. Fue aceptado el acuerdo de paz por Zelensky, pero entonces fue rechazado por Boris Johnson, entonces premier británico, y por Biden, y posteriormente por Macron y Scholz, que le dijeron a Kiev que retirara la firma del documento. Un documento que luego conocimos porque el ex primer ministro israelí Naftali Bennett, completamente indignado, lo hizo público, y a partir de ella, pues sí que otros medios o varios medios lo publicaron. Entonces lo que se va a hacer es retomar un diálogo que se rompe hace 3 años por la decisión de la cúpula de la OTAN de seguir con la guerra. No fue una decisión de Zelensky, fue una decisión de la cúpula de la OTAN. Una guerra que siempre quiso la Alianza Atlántica, y esto es lo que tampoco termina de comprenderse. Yo esto lo llevo explicando desde hace mucho tiempo, con independencia de lo que uno piensa de lo que sucedió en la plaza del Maidán. Está claro
que desde ese momento hay una constante presión militar de Kiev sobre las regiones del Donbass. No sé si calificarlo de guerra civil, algunos lo califican de guerra civil. Y esas regiones del Donbass estuvieron una década pidiendo ayuda a Moscú. Y Putin la rechazaba, esa ayuda. La administración Biden, con Victoria Nuland, de su secretaria de Estado, se puso como principal objetivo forzar esa intervención militar rusa con ataques indiscriminados contra civiles en las navidades previas a la entrada de Rusia en la guerra. Pero esto no lo digo yo, hay informes de Naciones Unidas, hay informes del Congreso de Estados Unidos y hay informes de la Comisión Europea denunciando no solo estos ataques, sino también la corrupción imperante en el régimen de Kiev. Y al poco de comenzar el nuevo escenario bélico, todo esto, insisto, se podía haber detenido si los ingleses, estadounidenses primero y franceses y alemanes después, pues no hubieran dinamitado un acuerdo que sobre el papel, y de esto tendrán que dar explicaciones a los ucranianos, aquel acuerdo era muchísimo mejor para los intereses de Kiev que el que seguramente se va a firmar ahora. Putin hace una trampa cuando dice que la reanudación de las conversaciones se realiza sin condiciones previas, porque esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque el acuerdo ya está alcanzado con Estados Unidos. Es decir, allí no se va a negociar nada. Allí se va a que Zelensky plante su firma. ¿Qué dijimos aquí cuando expusimos cuál iba a ser la hoja de ruta? Que primero delegaciones rusas y estadounidenses llegarían a un pacto, conversaciones en Arabia Saudí precisamente. Ha habido conversaciones, van a continuar, pero ya sobre Ucrania se pusieron de acuerdo muy rápidamente, ahora están debatiendo otras cuestiones. Después habría una negociación bilateral entre Estados Unidos y Ucrania, que es la que más se ha retrasado, con ese acuerdo de minerales estratégicos, con ese acuerdo de cesión de recursos energéticos, de infraestructuras, pero que ya está firmado, y que se ha conseguido firmar en buena medida por Scott Bessent, que es el que ha puesto aquí carne en el asador, es el que está sacando ahora mismo todas las castañas del fuego, y dijimos, y entonces cuando todo esto esté listo, habrá un acuerdo entre Ucrania y Rusia, o un intento de acuerdo, que es lo que sucede ahora. Entonces, cuando todo esté acordado ya y todo esté rubricado y una vez ya se pase el obstáculo Zelensky, Trump es el primero que dice que no se fía, por eso quiere ir a Estambul. Dice, no, yo tengo que estar aquí y le voy a llevar de la oreja, como los niños pequeños, porque si no a lo mejor me monta otro follón. Entonces, en ese momento, sí que se podría celebrar una conferencia de paz en la que sí estarían la Unión Europea y China, para dar una imagen de acuerdo global, que reúna a las partes en liza, a los principales padrinos geopolíticos y se pueda ya acabar con esa gran herida. Una gran herida, insisto, que se ha producido fundamentalmente porque la cúpula de la OTAN le interesaba una guerra para romper cualquier posibilidad de unión euroasiática, que es algo que ya desde los años 70 del pasado siglo tenía muy claro el Consejo de Relaciones Exteriores, el Pentágono y los secretarios de Estado, todos, que había que evitar, porque una unión euroasiática es una amenaza para la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos al final lo que sucede, si el ucraniano se sale del tiesto o no se sale del tiesto, y luego sobre todo si decide ya pues poner fin a algo que al final, hay que decirlo, la vida de sus propios conciudadanos está en juego, y si obedeces a intereses oscuros, algunos y otros más evidentes, pues evidentemente tienes que tener eso en cuenta, ¿no? Y luego el presidente norteamericano, como quiere desplazarse y como quiere vigilar todo esto, también lo hace porque Zelensky es consciente de que si cumple su parte del trato, después de las elecciones que previsiblemente se celebrarán en la segunda mitad de este año y que casi con toda seguridad pues le sacarán del gobierno, entonces se le permitirá retirarse con la fortuna que ha ido amasando, no solo como presidente de Ucrania, sino antes ya a lo largo de su vida, y que al menos una parte está en paraísos fiscales, como apareció en los famosos papeles, en las famosas investigaciones que se realizaron en los Panama Papers y en los Pandora Papers. Salieron muchos famosos y uno de ellos pues era Volodymyr Zelensky, el cual, bueno, pues se le tiene que facilitar un cierto retiro de oro. Esperemos que todo esto llegue a buen puerto y que, insisto, se pueda cerrar este capítulo. Y entonces, a partir de ese momento, comenzará otra película, una película en la que Europa pues va a ser, como siempre, el convidado de piedra, con acuerdos entre Rusia y Estados Unidos, no solo en materia sobre el futuro de Ucrania, sino también en Oriente Medio, con los recursos del Ártico, y
seguramente al final veremos a empresas norteamericanas que participarán en la venta del gas de los hidrocarburos rusos a la Unión Europea. Una Unión Europea que, como decías al principio, pues está completamente fuera de lugar pidiendo sanciones a Rusia cuando ya todo el pescado está vendido. ¿Por qué piden las sanciones a Rusia? Hay mucha gente que no lo entiende. Pues muy sencillo, porque sin esas sanciones a Rusia, sin mantener esa tensión, no tiene ningún sentido ni el plan Rearmar Europa, ni el plan Draghi, ni toda esa borrachera de deuda pública en la cual pues han conseguido fichar al hombre de BlackRock en Alemania, nuevo canciller Friedrich Merz. Estamos viendo, Lorenzo Ramírez, ya a Donald Trump con Mohammed bin Salman en Arabia Saudí, recibiéndole a los pies del Air Force One. Hemos conocido hace unos minutos, según un periodista, un reportero que está a bordo del Air Force One, está saludando a Donald Trump, que la llegada de Trump a Riad se ha producido con una escolta especial. 3 aviones de combate saudíes F-15 han aparecido, según este reportero a bordo del Air Force One, a cada lado del avión presidencial, sobrevolando en estrecha proximidad durante aproximadamente media hora del vuelo, hasta que Trump aterrizó en el aeropuerto internacional Rey Khalid. Donald Trump con Mohammed bin Salman en Arabia Saudí, con esa última hora alrededor de cómo ha sido escoltado el Air Force One en el aire por 3 cazas saudíes. Comienza la visita oficial de Donald Trump a Arabia Saudí. No solo Arabia Saudí, va a visitar 3 países alrededor del Golfo Pérsico y luego se espera su presencia en la cumbre del jueves en Turquía, donde se espera que se siente con Vladimir Putin, con Zelensky y también con Recep Tayyip Erdogan en Turquía para iniciar el proceso de negociación del fin de la guerra en Ucrania. Ahí tienen las imágenes que nos están llegando desde Riad de Donald Trump con Mohammed bin Salman. Escoltado Donald Trump por 3 cazas saudíes F-15, alrededor de media hora de vuelo. Está llegando Trump, como ven en las imágenes, está hablando con Mohammed bin Salman. Está ya metiéndose en una parte del aeropuerto privada, aunque seguimos viendo imágenes de la conversación. Algo le está diciendo, gesticulando modelo Donald Trump. No sé si podemos tener sonido de la señal. No hay señal, no hay sonido. Para saber qué le puede estar diciendo de esa manera tan descriptiva Donald Trump a Mohammed bin Salman en la llegada a Arabia Saudí. Entendemos que es Mohammed bin Salman, por las imágenes que nos están llegando desde Riad. Todo parece indicar que podrían incluso atender a los medios de comunicación en esta zona a la que están llegando ahora. Se vuelve a parar Donald Trump, vuelve a gesticular, como expresándole una especie de sorpresa por algo que le ha dicho, y se va a sentar Donald Trump parece que para atender a los medios de comunicación. Se sienta Donald Trump. Estamos en el aeropuerto de Riad, donde se ha iniciado el primer viaje de Donald Trump, y lo ha hecho ahí está Marco Rubio, ¿no? Es Marco Rubio, parece, también saludando a Mohammed bin Salman y distintos miembros de la cúpula de la administración Trump. Gesed, parece ¿no? Se ve por detrás, perdonen. Pero parece que esa parte de la administración Trump también está saludando a Mohammed bin Salman. Vamos a ver si podemos tener audio de la sala en breve. Saben que hay 2 elementos clave: el final de la guerra comercial. Scott Bessent hace unos minutos ha hablado en el Foro Económico de Arabia Saudí para dar todas las claves. Bueno, ha llegado a expresar que se ha estado muy cerca, ¿no? Como una especie de precipicio. Cerca del decoupling, le ha llamado él, de las 2 economías, y que era una especie de embargo. Trump ha llegado antes al aeropuerto Rey Khalid de Riad, como se conoce informalmente, al príncipe heredero saudí, que recibió personalmente al presidente en la pista. MBS, como se le conoce informalmente al príncipe
heredero saudí, Mohammed bin Salman. Ahí está la fotografía. Vamos a ver si podemos escuchar en breve sonido de la sala, porque debe empezar a haber preguntas. No lleva micro. Estamos esperando, como ven las imágenes del aeropuerto de Riad. Se ha adelantado la visita de Donald Trump, que ha llegado antes al aeropuerto Rey Khalid de Riad, donde le ha recibido el príncipe heredero saudí, que le ha recibido personalmente al presidente de la pista. Vamos a ver si podemos escuchar sonido, porque deberíamos tener sonido del inicio de la reunión. Estamos viendo, ya ven ahí los medios de comunicación, las agencias internacionales aquí detrás, el inicio de la reunión, de la conversación. Ven también sillas a los dos lados, tanto de Bin Salman como de Donald Trump, para las dos delegaciones, la de Arabia Saudí y también la estadounidense. Donald Trump acaba de aterrizar en Riad, como les decíamos, escoltado en el aire por 3 cazas. Llegó antes al aeropuerto Rey Khalid de Riad, donde Mohammed bin Salman le ha recibido, MBS, como se le conoce informalmente, al príncipe heredero saudí, personalmente al presidente estadounidense, a Donald Trump, en la pista de la Terminal Real. Ha prescindido del protocolo tradicional de recibir en el aeropuerto a los jefes de Estado y a otros dignatarios visitantes por el príncipe, del gobernador de Riad. Esto está subrayando también a ojos del mundo la importancia que Mohammed bin Salman ha concedido a la visita de Trump, al romper también el protocolo tradicional de recibir en el aeropuerto a los jefes de Estado, así como a las cálidas relaciones, ¿no?, que se va viendo muy lejos de la fría recepción que recibió en 2022, en el verano del 22, Joe Biden en Jeddah. Hablan Donald Trump y Mohammed bin Salman. Si tenemos sonido de la reunión, enseguida se lo mostramos, si no se lo dejamos en una pantalla pequeña para ir viendo cómo va avanzando. Miren, ahora tenemos ya imágenes directamente de fuera del aeropuerto. 9:21 de la mañana, Lorenzo Ramírez. Teníamos una cuestión más que hablar, si quieres la dejamos para el próximo día, pero si quieres terminar un poco. No, quería comentarte un poco en relación con esos gestos que son muy importantes. A lo mejor hay muchos telespectadores que bueno, pues a lo mejor no pueden calibrar realmente lo importante. En primer lugar, el hecho de que pues, se produjera esa escolta con esos aviones de Arabia Saudí, lo que dejan claro desde el primer momento es que cambia completamente la relación con Estados Unidos. El hecho de que el propio Mohammed bin Salman se salte ese protocolo, como estabas explicando, pues es otro gesto importante. Se hablaba de la posibilidad incluso de que en las próximas horas podamos ver algún tipo de recepción con un espectáculo con drones. No sé si finalmente se confirmará, pero esta gira es muy relevante, no solo por los temas que hemos comentado antes, sino porque también está la cuestión de Gaza por medio. Ahora mismo hay un distanciamiento notable entre Netanyahu y Trump, que hay una especie en esa guerra civil que yo siempre he comentado que hay dentro de la Casa Blanca entre partidarios de Israel y partidarios de establecer un acuerdo de paz más a largo plazo. Pues ahora mismo Netanyahu estaría perdiendo un poco la partida, sin dejar de perder evidentemente presencia. También es posible que veamos algún tipo de encuentro o de reunión, si no de Trump, sí de la delegación norteamericana con el presidente sirio, también muy relevante esa cuestión ahí en Oriente Medio, con esa Siria, con ese nuevo líder sirio terrorista de Al-Qaeda que ahora pues reciben los líderes del planeta como si fuera el mayor demócrata del mundo. Y luego la cuestión iraní, que también se ha recrudecido en los últimos días con ese acuerdo para las conversaciones sobre el tema del enriquecimiento de uranio, y que Steve Witkoff, que es el enviado para Oriente Medio, está tejiendo un cierto acuerdo con Irán, aunque públicamente pues haya un cierto distanciamiento. No olvidemos que al final Irán y Arabia Saudí son enemigos religiosos, unos son sunís y otros son chiíes, y en la medida en que Trump sea capaz de hablar con Mohammed bin Salman y hacerle entender
que el acuerdo con Irán es fundamental no solo para los intereses de Estados Unidos, sino en general para esa estabilidad de Oriente Medio, pues también podremos ver cómo en este caso le come la tostada una Casa Blanca a una China que era la que quería capitanear ese proceso de paz en Oriente Medio con un Xi Jinping, que una vez que se produjo el atentado de Hamas, el famoso ataque de Hamas y la respuesta posterior israelí, pues ya no hubo ningún tipo de acuerdo, pero recordamos que Xi Jinping logró que se sentaran Irán y Arabia Saudí a tener conversaciones, incluso a prometer inversiones conjuntas, ¿no? Vamos también a un escenario geopolítico aquí de cierto entendimiento, a ver si es verdad, se confirma y podemos tener también otra buena noticia en Oriente Medio, José Antonio. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Lorenzo Ramírez. Buen día y buen negocio. Gracias, igualmente, un abrazo.